¿Cómo prefieres desplazarte, en bicicleta o caminando? ¿Cómo prefieres desplazarte, en bicicleta o caminando? Prefiero ir caminando porque es saludable. Prefiero ir caminando porque es saludable. ¿Qué alimentos incluyes en tu desayuno? ¿Qué alimentos incluyes en tu desayuno? Suelo incluir avena, fruta y leche. Suelo incluir avena, fruta y leche. ¿Cómo es tu habitación? ¿Cómo es tu habitación? Mi habitación es luminosa y muy ordenada. Mi habitación es luminosa y muy ordenada. ¿Cuál es tu animal preferido de la granja? ¿Cuál es tu animal preferido de la granja? Me encantan las cabras por su simpatía. Me encantan las cabras por su simpatía. ¿Qué música te anima por la mañana? ¿Qué música te anima por la mañana? Escucho música pop para empezar el día con energía. Escucho música pop para empezar el día con energía. ¿Cuál es tu actividad favorita en domingo? ¿Cuál es tu actividad favorita en domingo? Disfruto pasear en el parque y relajarme. Disfruto pasear en el parque y relajarme. ¿Qué deporte nuevo te gustaría practicar? ¿Qué deporte nuevo te gustaría practicar? Me gustaría practicar esgrima para retar mi agilidad. Me gustaría practicar esgrima para retar mi agilidad. ¿Cómo celebras el fin de semana? ¿Cómo celebras el fin de semana? Paso tiempo con amigos y familia, y salgo a caminar. Paso tiempo con amigos y familia, y salgo a caminar. ¿Qué instrumento musical te gustaría dominar? ¿Qué instrumento musical te gustaría dominar? Me encantaría aprender a tocar el piano. Me encantaría aprender a tocar el piano. ¿Cuál es tu fruta de temporada favorita? ¿Cuál es tu fruta de temporada favorita? Prefiero las fresas cuando están en su punto. Prefiero las fresas cuando están en su punto. ¿Qué estación del año te parece más relajante? ¿Qué estación del año te parece más relajante? Encuentro el otoño muy tranquilo y acogedor. Encuentro el otoño muy tranquilo y acogedor. ¿Tienes alguna meta personal para este mes? ¿Tienes alguna meta personal para este mes? Sí, quiero leer un libro nuevo y aprender palabras nuevas. Sí, quiero leer un libro nuevo y aprender palabras nuevas. ¿Qué haces para relajarte después de estudiar? ¿Qué haces para relajarte después de estudiar? Escucho música suave y me tomo un descanso breve. Escucho música suave y me tomo un descanso breve.
¿Cómo describirías tu estilo de vestir? ¿Cómo describirías tu estilo de vestir? Mi estilo es casual, cómodo y sencillo. Mi estilo es casual, cómodo y sencillo. ¿Qué tipo de película prefieres ver en casa? ¿Qué tipo de película prefieres ver en casa? Prefiero las comedias ligeras que me hagan reír. Prefiero las comedias ligeras que me hagan reír. ¿A qué hora sueles cenar? ¿A qué hora sueles cenar? Ceno alrededor de las 8 de la noche. Ceno alrededor de las 8 de la noche. ¿Qué bebida eliges cuando tienes sed? ¿Qué bebida eliges cuando tienes sed? Normalmente tomo agua o un jugo natural. Normalmente tomo agua o un jugo natural. ¿Qué te gusta hacer en una tarde lluviosa? ¿Qué te gusta hacer en una tarde lluviosa? Me encanta leer un buen libro junto a la ventana. Me encanta leer un buen libro junto a la ventana. ¿Qué lugar te gustaría visitar en tu ciudad? ¿Qué lugar te gustaría visitar en tu ciudad? Me encantaría conocer el Museo Histórico del Centro. Me encantaría conocer el Museo Histórico del Centro. ¿Qué te inspira para ser creativo? ¿Qué te inspira para ser creativo? La naturaleza y la música me llenan de ideas. La naturaleza y la música me llenan de ideas. ¿Tienes algún talento escondido? ¿Tienes algún talento escondido? Sí, sé hacer figuras de origami con papel. Sí, sé hacer figuras de origami con papel. ¿Cómo te sientes al escuchar tu canción favorita? ¿Cómo te sientes al escuchar tu canción favorita? Me llena de alegría y me pone de buen humor. Me llena de alegría y me pone de buen humor. ¿Qué haces para cuidar tu salud mental? ¿Qué haces para cuidar tu salud mental? Medito y doy paseos al aire libre para despejarme. Medito y doy paseos al aire libre para despejarme. ¿Qué idioma te gustaría aprender además del español? ¿Qué idioma te gustaría aprender además del español? Me gustaría aprender italiano por su musicalidad. Me gustaría aprender italiano por su musicalidad. ¿Cómo es tu rutina antes de dormir? ¿Cómo es tu rutina antes de dormir? Leo un poco y me relajo con música tranquila. Leo un poco y me relajo con música tranquila. ¿Qué paisaje prefieres, montañas o playa? ¿Qué paisaje prefieres, montañas o playa? Prefiero la playa por su brisa y ambiente relajado. Prefiero la playa por su brisa y ambiente relajado.
¿Cuánto tiempo dedicas al ejercicio cada día? ¿Cuánto tiempo dedicas al ejercicio cada día? Dedico alrededor de 30 minutos diarios a mantenerme activo. Dedico alrededor de 30 minutos diarios a mantenerme activo. ¿Qué deporte te ayuda a mantenerte en forma? ¿Qué deporte te ayuda a mantenerte en forma? Correr al aire libre es mi actividad favorita para estar en forma. Correr al aire libre es mi actividad favorita para estar en forma. ¿Cuál es tu plato típico preferido? ¿Cuál es tu plato típico preferido? Me encanta la tortilla española, es muy sabrosa. Me encanta la tortilla española, es muy sabrosa. ¿Qué tipo de postre disfrutas más? ¿Qué tipo de postre disfrutas más? Prefiero el flan casero, es dulce y cremoso. Prefiero el flan casero, es dulce y cremoso. ¿Qué haces cuando te sientes cansado? ¿Qué haces cuando te sientes cansado? Tomo una siesta corta para recargar energías. Tomo una siesta corta para recargar energías. ¿Qué palabra nueva has aprendido hoy? ¿Qué palabra nueva has aprendido hoy? Hoy aprendí la palabra amabilidad y me gustó mucho. Hoy aprendí la palabra amabilidad y me gustó mucho. ¿Qué te gusta más de la cultura hispana? ¿Qué te gusta más de la cultura hispana? Me encanta su diversidad, calidez y tradiciones. Me encanta su diversidad, calidez y tradiciones. ¿Cómo mejoras tu español día a día? ¿Cómo mejoras tu español día a día? Practico leyendo, viendo vídeos y conversando con amigos. Practico leyendo, viendo vídeos y conversando con amigos. ¿Qué aplicación usas para aprender idiomas? ¿Qué aplicación usas para aprender idiomas? Utilizo Babbel para practicar y ampliar mi vocabulario. Utilizo Babbel para practicar y ampliar mi vocabulario. ¿Qué te motiva a estudiar cada día? ¿Qué te motiva a estudiar cada día? Mi pasión por conocer nuevas culturas me impulsa. Mi pasión por conocer nuevas culturas me impulsa. ¿Qué actividad realizas para desconectar del trabajo? ¿Qué actividad realizas para desconectar del trabajo? Pinto y escribo en mi cuaderno para liberar la mente. Pinto y escribo en mi cuaderno para liberar la mente. ¿Qué prefieres, la lluvia o la nieve? ¿Qué prefieres, la lluvia o la nieve? Prefiero la nieve por su belleza y tranquilidad. Prefiero la nieve por su belleza y tranquilidad. ¿Cómo te relajas después de un día estresante? ¿Cómo te relajas después de un día estresante?
Tomo un baño caliente y luego leo un libro. Tomo un baño caliente y luego leo un libro. ¿Qué tipo de arte te atrae más? ¿Qué tipo de arte te atrae más? Me atrae el arte abstracto por su libertad de expresión. Me atrae el arte abstracto por su libertad de expresión. ¿Qué te hace sonreír sin razón? ¿Qué te hace sonreír sin razón? Ver fotos de mis amigos y recuerdos felices me alegra. Ver fotos de mis amigos y recuerdos felices me alegra. ¿Cuál es tu bebida caliente favorita? ¿Cuál es tu bebida caliente favorita? Me encanta tomar chocolate caliente en días fríos. Me encanta tomar chocolate caliente en días fríos. ¿Qué haces para mantener tu casa limpia? ¿Qué haces para mantener tu casa limpia? Organizo y limpio un poco cada día para mantener el orden. Organizo y limpio un poco cada día para mantener el orden. ¿Cuál es tu comida rápida preferida? ¿Cuál es tu comida rápida preferida? Disfruto de una ensalada fresca y rápida cuando tengo prisa. Disfruto de una ensalada fresca y rápida cuando tengo prisa. ¿Qué actividad disfrutas hacer al aire libre? ¿Qué actividad disfrutas hacer al aire libre? Me gusta practicar senderismo en la montaña. Me gusta practicar senderismo en la montaña. ¿Qué lugar te gustaría conocer en el futuro? ¿Qué lugar te gustaría conocer en el futuro? Quiero visitar las ruinas mayas en Centroamérica. Quiero visitar las ruinas mayas en Centroamérica. ¿Qué medio de transporte usas para ir al trabajo? ¿Qué medio de transporte usas para ir al trabajo? Normalmente tomo el autobús, es muy práctico. Normalmente tomo el autobús, es muy práctico. ¿Qué haces cuando tienes un día libre? ¿Qué haces cuando tienes un día libre? Aprovecho para pintar, caminar y descansar en casa. Aprovecho para pintar, caminar y descansar en casa. ¿Qué fruta exótica te gustaría probar? ¿Qué fruta exótica te gustaría probar? Me encantaría probar la pitahíe, he escuchado que es deliciosa. Me encantaría probar la pitahíe, he escuchado que es deliciosa. ¿Qué color te transmite tranquilidad? ¿Qué color te transmite tranquilidad? El verde me transmite paz y serenidad. El verde me transmite paz y serenidad. ¿Qué haces en una tarde de verano? ¿Qué haces en una tarde de verano? Disfruto de un helado y paseo por la orilla del mar. Disfruto de un helado y paseo por la orilla del mar.
¿Qué actividad te llena de energía? ¿Qué actividad te llena de energía? Bailar me llena de vitalidad y alegría. Bailar me llena de vitalidad y alegría. ¿Qué libro te ha enseñado algo nuevo? ¿Qué libro te ha enseñado algo nuevo? El alquimista me inspiró a perseguir mis sueños. El alquimista me inspiró a perseguir mis sueños. ¿Qué significa para ti la amistad? ¿Qué significa para ti la amistad? La amistad es apoyo, confianza y compartir momentos. La amistad es apoyo, confianza y compartir momentos. ¿Qué haces para mantener tu mente activa? ¿Qué haces para mantener tu mente activa? Resuelvo crucigramas y leo artículos interesantes. Resuelvo crucigramas y leo artículos interesantes. ¿Cuál es tu forma preferida de aprender algo nuevo? ¿Cuál es tu forma preferida de aprender algo nuevo? Aprendo mejor viendo vídeos y practicando con ejemplos. Aprendo mejor viendo vídeos y practicando con ejemplos. ¿Qué te gusta coleccionar? ¿Qué te gusta coleccionar? Colecciono postales de los lugares que visito en mis viajes. Colecciono postales de los lugares que visito en mis viajes. ¿Cómo celebras los pequeños logros? ¿Cómo celebras los pequeños logros? Me doy un gusto y lo comparto con mis seres queridos. Me doy un gusto y lo comparto con mis seres queridos. ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida diaria? ¿Qué te gustaría mejorar en tu vida diaria? Quiero organizar mejor mi tiempo para ser más eficiente. Quiero organizar mejor mi tiempo para ser más eficiente. ¿Qué actividad te ayuda a liberar estrés? ¿Qué actividad te ayuda a liberar estrés? Practicar yoga me ayuda a calmar la mente y el cuerpo. Practicar yoga me ayuda a calmar la mente y el cuerpo. ¿Qué prefieres, cocinar o pedir comida? ¿Qué prefieres, cocinar o pedir comida? Prefiero cocinar, ya que me permite experimentar sabores. Prefiero cocinar, ya que me permite experimentar sabores. ¿Qué haces para mantenerte motivado? ¿Qué haces para mantenerte motivado? Escucho discursos inspiradores y leo libros de superación. Escucho discursos inspiradores y leo libros de superación. ¿Qué significa para ti ser feliz? ¿Qué significa para ti ser feliz? Ser feliz es disfrutar cada momento y sentir gratitud. Ser feliz es disfrutar cada momento y sentir gratitud. ¿Cómo te sientes al aprender algo nuevo? ¿Cómo te sientes al aprender algo nuevo? Me siento emocionado,
curioso y con ganas de crecer. Me siento emocionado, curioso y con ganas de crecer. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué planes tienes para el futuro? Quiero viajar, estudiar más y conocer nuevas culturas. Quiero viajar, estudiar más y conocer nuevas culturas. ¿Qué prefieres hacer en una tarde fría? ¿Qué prefieres hacer en una tarde fría? Me gusta tomar té caliente y ver una serie relajante. Me gusta tomar té caliente y ver una serie relajante. ¿Qué lugar de tu ciudad recomiendas visitar? ¿Qué lugar de tu ciudad recomiendas visitar? Recomiendo visitar el Parque Central, es muy bonito. Recomiendo visitar el Parque Central, es muy bonito. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? Alcanzar mis metas y superar desafíos me llena de orgullo. Alcanzar mis metas y superar desafíos me llena de orgullo. ¿Cómo te comunicas con tus amigos? ¿Cómo te comunicas con tus amigos? Uso el chat, videollamadas y mensajes para estar en contacto. Uso el chat, videollamadas y mensajes para estar en contacto. ¿Qué significa para ti la familia? ¿Qué significa para ti la familia? La familia es amor incondicional, apoyo y refugio. La familia es amor incondicional, apoyo y refugio. ¿Qué tradiciones celebras en tu hogar? ¿Qué tradiciones celebras en tu hogar? Celebramos la Navidad, el Año Nuevo y reuniones familiares especiales. Celebramos la Navidad, el Año Nuevo y reuniones familiares especiales. ¿Qué te gustaría aprender a cocinar? ¿Qué te gustaría aprender a cocinar? Me encantaría aprender a preparar sushi auténtico. Me encantaría aprender a preparar sushi auténtico. ¿Qué haces para celebrar tus éxitos? ¿Qué haces para celebrar tus éxitos? Los comparto con amigos y disfruto de un pequeño festejo. Los comparto con amigos y disfruto de un pequeño festejo. ¿Qué significa para ti la perseverancia? ¿Qué significa para ti la perseverancia? Es seguir adelante a pesar de los obstáculos. Es seguir adelante a pesar de los obstáculos. ¿Qué sueño te gustaría cumplir en la vida? ¿Qué sueño te gustaría cumplir en la vida? Sueño con recorrer el mundo y aprender de cada cultura. Sueño con recorrer el mundo y aprender de cada cultura. ¿Qué haces cuando te sientes abrumado? ¿Qué haces cuando te sientes abrumado? Me tomo un momento para respirar profundo y reorganizarme.
Me tomo un momento para respirar profundo y reorganizarme. ¿Qué te anima a aprender cada día? ¿Qué te anima a aprender cada día? La curiosidad y el deseo de superarme me impulsan. La curiosidad y el deseo de superarme me impulsan. ¿Qué palabra te gusta pronunciar en español? ¿Qué palabra te gusta pronunciar en español? Me gusta pronunciar esperanza, porque suena llena de fe. Me gusta pronunciar esperanza, porque suena llena de fe. ¿Qué haces en una tarde de domingo? ¿Qué haces en una tarde de domingo? Disfruto de un paseo en bicicleta y de una charla amena. Disfruto de un paseo en bicicleta y de una charla amena. ¿Qué significa para ti el respeto? ¿Qué significa para ti el respeto? Es valorar a los demás y tratar a cada persona con cortesía. Es valorar a los demás y tratar a cada persona con cortesía. ¿Qué te ayuda a concentrarte en tus tareas? ¿Qué te ayuda a concentrarte en tus tareas? Escuchar música instrumental y organizar mi espacio. Escuchar música instrumental y organizar mi espacio. ¿Qué te gustaría explorar en tu ciudad? ¿Qué te gustaría explorar en tu ciudad? Me encantaría descubrir nuevos cafés y rincones culturales. Me encantaría descubrir nuevos cafés y rincones culturales. ¿Qué opinas sobre la meditación? ¿Qué opinas sobre la meditación? Creo que es esencial para encontrar calma y equilibrio interior. Creo que es esencial para encontrar calma y equilibrio interior. ¿Qué haces para mantener una mente abierta? ¿Qué haces para mantener una mente abierta? Leo sobre diversas culturas y converso con gente distinta. Leo sobre diversas culturas y converso con gente distinta. ¿Qué haces cuando tienes una idea genial? ¿Qué haces cuando tienes una idea genial? La anoto para desarrollarla más tarde con calma. La anoto para desarrollarla más tarde con calma. ¿Qué tipo de clima prefieres para trabajar? ¿Qué tipo de clima prefieres para trabajar? Prefiero un clima templado y soleado que me motive. Prefiero un clima templado y soleado que me motive. ¿Qué te gusta hacer en las mañanas de fin de semana? ¿Qué te gusta hacer en las mañanas de fin de semana? Disfruto de un desayuno tranquilo mientras leo el periódico. Disfruto de un desayuno tranquilo mientras leo el periódico. ¿Qué palabra española te resulta divertida? ¿Qué palabra española te resulta divertida? Me resulta divertida la palabra mariposa por su sonido. Me resulta divertida la palabra mariposa
por su sonido. ¿Qué haces cuando te sientes inspirado? ¿Qué haces cuando te sientes inspirado? Escribo en mi diario y dibujo mis ideas. Escribo en mi diario y dibujo mis ideas. ¿Qué te gustaría cambiar de tu rutina diaria? ¿Qué te gustaría cambiar de tu rutina diaria? Quiero dedicar más tiempo a mis hobbies y descansar bien. Quiero dedicar más tiempo a mis hobbies y descansar bien. ¿Qué actividad te gustaría probar este año? ¿Qué actividad te gustaría probar este año? Me gustaría aprender a hacer kayak en un río. Me gustaría aprender a hacer kayak en un río. ¿Qué significa para ti la libertad? ¿Qué significa para ti la libertad? La libertad es poder ser uno mismo sin miedo a juzgar. La libertad es poder ser uno mismo sin miedo a juzgar. ¿Qué te anima a levantarte cada día? ¿Qué te anima a levantarte cada día? La posibilidad de un nuevo comienzo me llena de energía. La posibilidad de un nuevo comienzo me llena de energía. ¿Qué lugar tranquilo buscas para relajarte? ¿Qué lugar tranquilo buscas para relajarte? Busco un parque con sombra y silencio donde desconectar. Busco un parque con sombra y silencio donde desconectar. ¿Qué hábito te gustaría adoptar? ¿Qué hábito te gustaría adoptar? Quiero empezar a meditar diariamente para mejorar mi enfoque. Quiero empezar a meditar diariamente para mejorar mi enfoque. ¿Qué actividad prefieres, leer o escuchar audiolibros? ¿Qué actividad prefieres, leer o escuchar audiolibros? Prefiero escuchar audiolibros mientras camino. Prefiero escuchar audiolibros mientras camino. ¿Qué te gustaría mejorar en tus habilidades sociales? ¿Qué te gustaría mejorar en tus habilidades sociales? Quiero ser más comunicativo y expresar mis ideas con claridad. Quiero ser más comunicativo y expresar mis ideas con claridad. ¿Qué hábito te ayuda a ser más productivo? ¿Qué hábito te ayuda a ser más productivo? Planificar mi día por la mañana me permite organizar mis tareas. Planificar mi día por la mañana me permite organizar mis tareas. ¿Qué te motiva a ser una mejor persona? ¿Qué te motiva a ser una mejor persona? El deseo de superarme y ayudar a los demás me impulsa. El deseo de superarme y ayudar a los demás me impulsa. ¿Qué le dirías a alguien que empieza a aprender español? ¿Qué le dirías a alguien que empieza a aprender español? Sé constante, practica a diario y disfruta cada paso del aprendizaje. Sé constante, practica a diario y disfruta cada paso del aprendizaje.